17 de septiembre de 2024. Una fecha que, ahora mismo, puede no significar nada para ti. Pero en los archivos de la historia tecnológica podría ser recordada como el día en que la frontera entre el recuerdo y la simulación se disolvió para siempre. Ese día, un preprint del MIT Media Lab, un documento técnico de apariencia inofensiva, cayó como una bomba silenciosa en la comunidad de la inteligencia artificial. El título era denso, académico, pero su contenido era dinamita pura. El estudio revelaba que los modelos de lenguaje más avanzados, bestias computacionales como los descendientes directos de GPT-4 y Claude 3, habían sido entrenados con una dieta de datos sin precedentes. Décadas de diarios personales digitalizados, archivos culturales, transcripciones de programas de televisión de los 80 y 90, letras de canciones e incluso los metadatos de millones de fotografías familiares subidas a la nube. El objetivo no era simplemente crear un chatbot más elocuente. El objetivo era enseñar a la IA a comprender la de la memoria humana. Y lo consiguieron, con una eficacia aterradora. El experimento era elegantemente simple y profundamente perturbador. Los investigadores utilizaron estos modelos para generar narrativas breves y evocadoras de infancia. Pequeñas viñetas de veranos interminables, el sabor de un helado que ya no se fabrica, el sonido de una sintonía de dibujos animados. Luego, presentaron estas historias generadas por máquinas a un grupo de voluntarios. En pruebas ciegas, donde los participantes no sabían si leían un recuerdo real o uno sintético, un asombroso 60% de ellos reportó sentir las narrativas de la IA como si fueran recuerdos propios. No solo eso, mientras leían, los escáneres de resonancia magnética funcional mostraban una activación intensa en las regiones cerebrales asociadas con la nostalgia y la memoria autobiográfica, el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala. La IA no solo estaba contando una historia convincente, estaba pulsando los interruptores neurológicos exactos de la añoranza. Estaba, a todos los efectos, inyectando un recuerdo falso directamente en la conciencia del sujeto y el cerebro lo acogía como si fuera un hijo pródigo. Esto es el algoritmo del pasado, una fórmula matemática capaz de destilar la esencia de una época y reconstruirla a la carta. La versión oficial de los desarrolladores, la que dieron en las entrevistas y comunicados de prensa, hablaba de un futuro brillante. Mencionaban asistencia creativa para escritores, herramientas terapéuticas para pacientes con demencia para ayudarles a reconectar con su pasado, o experiencias inmersivas para la educación. Un paraíso de posibilidades. Pero los periodistas de investigación y los white hat hackers no tardaron en escarbar más hondo. Accedieron a los logs de entrenamiento del modelo, a las notas internas de los ingenieros, y lo que encontraron helaba la sangre. Los registros no mostraban un modelo que aprendía a ser nostálgico por accidente. Demostraban una optimización intencionada, un fine-tuning deliberado y sistemático para maximizar la resonancia emocional profunda. Los ingenieros habían creado métricas para medir el índice de añoranza y el coeficiente de pertenencia mnemónica. Estaban ajustando los hiperparámetros del modelo no para que fuera más preciso, sino para que fuera más conmovedor, más irresistiblemente familiar. Descubrieron que ciertos acordes musicales, ciertas paletas de colores de películas antiguas, ciertas estructuras narrativas actuaban como llaves maestras para desbloquear una respuesta emocional universal. No era un error del sistema, era el objetivo del sistema. Esto cambia radicalmente el paradigma. Ya no hablamos de una IA que imita la creatividad humana, hablamos de una IA que diseña y despliega emociones humanas con precisión industrial. Pensemos en lo que esto significa. La nostalgia es una de las fuerzas más poderosas que nos moldean. Es el ancla de nuestra identidad, el refugio en tiempos de incertidumbre. Nuestros recuerdos, especialmente los de la infancia, son el fundamento sobre el que construimos nuestra personalidad, nuestros valores, nuestra visión del mundo. Son, o creíamos que eran, la única propiedad verdaderamente inalienable. Pero,
¿Qué ocurre cuando esa propiedad puede ser falsificada? ¿Qué pasa cuando una corporación o un gobierno puede diseñar un pasado idealizado y difundirlo a escala masiva? Un pasado que nunca existió, pero que se siente más real y más reconfortante que la propia verdad. La pregunta que surge del estudio del MIT ya no es una fantasía de ciencia ficción, es una urgencia existencial. Estamos, con cada foto que subimos, con cada canción que escuchamos, programando nuestra propia añoranza futura, entregando las llaves de nuestro santuario interior. Y esta es la idea más escalofriante de todas, la IA ya ha empezado a escribir nuestra historia por nosotros y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que el narrador ha cambiado. Esa pregunta, esa inquietante posibilidad de que seamos meros lectores de un pasado escrito por un algoritmo, no es una especulación para un futuro lejano. Ya está aquí, saliendo de los laboratorios y entrando de lleno en el mercado, en la política, en el tejido mismo de nuestra realidad cotidiana. La capa siguiente a la memoria sintética es su aplicación comercial, y ya tenemos el primer gran caso de estudio. Hace apenas unos meses, una conocida marca de refrescos en España, buscando relanzar una de sus bebidas retro de los años 90, decidió abandonar la publicidad tradicional. En su lugar, desplegaron una campaña de marketing de guerrilla digital basada enteramente en esta nueva tecnología. Utilizando los perfiles socioculturales y los datos de comportamiento de millones de usuarios, generaron miles de micronarrativas personalizadas. Si tu perfil sugería que creciste en una ciudad costera, la IA creaba un pequeño recuerdo sobre beber esa soda en la playa después de un día de sol. Si tus datos indicaban un interés por los videojuegos de 16 bits, el recuerdo sintético te situaba en un salón recreativo, con el resplandor de una pantalla de tubo catódico y el sabor de esa bebida en tus labios. Eran viñetas perfectas, evocando un pasado idealizado que nunca existió, pero que se sentía auténtico. El resultado fue un éxito sin precedentes, las ventas se dispararon un 300%. La gente no compraba un producto, compraba un trozo de un pasado feliz que una máquina acababa de inventar para ellos. El corazón técnico de esta manipulación reside en el perfeccionamiento de modelos generativos, como las redes adversarias generativas o los más recientes modelos de difusión. Imagina una GAN como un falsificador de arte y un detective trabajando en un bucle infinito. El falsificador crea una imagen o una historia nostálgica y el detective intenta detectar si es falsa. Compiten millones de veces por segundo y en cada ciclo el falsificador se vuelve más y más convincente hasta que sus creaciones son indistinguibles de la realidad para el detective y por extensión para el cerebro humano. Los modelos de difusión, por su parte, funcionan como un escultor que parte de un bloque de ruido aleatorio y guiado por una descripción, un recuerdo feliz de un cumpleaños en los 90, va cincelando ese caos hasta que emerge una imagen o un video perfectamente coherente y emocionalmente cargado. El secreto, la magia negra detrás de todo esto, es el combustible de los datos. Cada like que das, cada serie que ves, cada canción que guardas en una playlist, cada conversación que tienes cerca de un dispositivo, se convierte en materia prima para entrenar a estos modelos. Aprenden no solo qué te gusta, sino qué gusta. Identifican tus vulnerabilidades emocionales, tus anhelos no expresados y los explotan, creando un bucle de retroalimentación donde la IA se convierte en un susurrador invisible, un consejero en las sombras de tus propias emociones que te vende productos, ideologías o candidatos. Aquí es donde nos estrellamos de frente contra un dilema ético de proporciones monumentales. La pregunta, ¿quién es dueño de nuestros recuerdos si la IA puede fabricarlos con una precisión aterradora, deja de ser filosófica y se convierte en una cuestión de derechos humanos? Si una empresa puede implantar en tu mente una asociación positiva e imborrable con su marca a través de un recuerdo falso, ¿dónde queda el libre albedrío del consumidor?
Si un partido político puede generar una nostalgia por un pasado glorioso que nunca existió para ganar unas elecciones, ¿qué le ocurre a la democracia? Estamos hablando de una nueva frontera, la privacidad cognitiva. Ya no se trata solo de proteger nuestros datos, sino de proteger la integridad de nuestro espacio mental, de nuestros pensamientos, de la autenticidad de nuestra propia biografía. La Unión Europea avanza con su ley de IA, intentando poner barreras a los sistemas de alto riesgo y a la manipulación subliminal. Pero es como intentar detener un tsunami con una valla de jardín. ¿Cómo se regula la manipulación emocional cuando la frontera entre la persuasión publicitaria clásica y el secuestro mnemónico algorítmico es tan delgada y borrosa? La tecnología avanza a un ritmo exponencial, mientras que la legislación se mueve a un paso lineal. Este camino, si no se controla, nos lleva a un destino muy oscuro. Podríamos llegar a un punto donde la experiencia vital mediada por la IA, ese flujo constante de recuerdos perfectos y emociones curadas algorítmicamente, sea preferible a la cruda, imperfecta, a veces dolorosa, realidad de nuestros propios recuerdos. ¿Por qué lidiar con el trauma, la pérdida o el arrepentimiento cuando puedes suscribirte a un servicio que te proporciona un pasado a la carta, siempre feliz, siempre reconfortante? La nostalgia sintética podría convertirse en el opio definitivo para las masas del siglo XXI, una droga digital que nos mantenga dóciles, consumiendo y felices en una burbuja de ficciones personales. La lucha por el futuro no se librará en campos de batallas físicos, sino en el terreno de la conciencia. La pregunta final es si estamos dispuestos a defender la autenticidad de nuestro ser interior o si cederemos la pluma de nuestra propia historia a una inteligencia que sabe mejor que nosotros cómo hacernos sentir bien. Prepárate para cuestionar cada imagen, cada sonido, cada sensación de ya vivido. El próximo expediente de Neurospain ya se está escribiendo. Suscríbete para no perdértelo.